Ok, listo. Creo que no había problema con el audio. Bueno, les decía pues que ayer terminamos la parte de la cariocinesis del ciclo celular y pues vimos que esa cariocinesis tenía que ver con la formación de un nuevo núcleo y es precisamente lo que pasó acá al final de la cariocinesis, ¿no? Empezamos en la profase, ¿verdad? Vamos a hacer aquí una recapitulación rápida. Ay, caray. Vamos a hacer aquí una recapitulación rápida sobre todo esto, ¿no? Entonces la cariocinesis empezó aquí en la profase. Vamos a encerrar todo lo que tiene que ver con la profase para, para poder recordarlo, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con la cariocinesis, desde la profase hasta la telofase. ¿Sí? Todo esto que está encerrado aquí en este cuadrito es la cariocinesis. ¿Sí? Entonces, todo esto es cariocinesis. Bien, entonces, pues, rapidísimo, chicos, rapidísimo para ya continuar y terminar con este tema, porque ya estamos terminando, ¿eh? Ya hoy mismo, ay, caray, hoy mismo, si me apuro, terminamos con esto. Bueno, entonces en la profase, aquí en esta fase del ciclo celular, decíamos que se formaban los cromosomas. Entonces, les voy a resumir nada más el proceso más importante, ¿sí? En la profase de la cariocinesis se... Ay, caray, no se entiende nada. Se forman los cromosomas. Yo creo que quedó bien entendido qué pasaba ahí, ¿verdad? Cómo se formaban los cromosomas. No lo voy a anotar, pero nada más les voy a mencionar, les voy a recordar que los cromosomas se formaban por el plegamiento, por la condensación de los nucleosomas formados en la fase G2, ¿sí? Y se ordenaban nuestros genes en precisamente estas estructuras denominadas cromosomas. Luego, en la prometafase, el suceso más importante era la degradación de la membrana nuclear. Entonces, aquí en la prometafase se degrada la membrana nuclear. Y al degradarse la membrana nuclear, pues como podemos ver, miren, se dispersan nuestros cromosomas en el citoplasma, ¿sí? Se dispersan los cromosomas en el citoplasma. Entonces ya están otra vez regados, como lo teníamos aquí en la interfase. Recuerden que en la interfase la información genética estaba toda dispersa, ¿sí? Estaba completamente dispersa y luego la ordenamos en cromosomas. Pero cuando la membrana nuclear desaparece, los cromosomas se vuelven a dispersar. Pero para eso está el uso cromático, ¿sí? Para eso están los microtúbulos que formaron el uso cromático y van a ordenar a los cromosomas. Entonces aquí en la metafase se alinean los cromosomas. Sí, y con alinear me refiero a que están ordenados otra vez aquí en el centro de la célula. Aquí es importante recalcar que lo que tenemos es una cantidad 4N de cromosomas, o sea, tenemos 92 cromosomas, ¿sí? Recuerden que la mitosis consiste en que una célula diploide produzca dos células hijas, también diploides, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos el doble de información genética para precisamente repartirlo en dos células hijas. En la anafase dijimos que el uso cromático se contraía y esa contracción del uso cromático separa a los cromosomas en cromátides. Entonces aquí los cromosomas se separan en cromátides. Nuestros cromosomas se separan en cromátides. ¿Sí? Entonces, fíjense que estas son nada más mitades. Les platicaba que un cromosoma tiene una cromátide que contiene cierta cantidad de información genética, ¿sí? Y otra cromátide que lleva exactamente la misma información genética. Entonces, lo que pasa aquí es que
La contracción del uso cromático nos separa a estas dos cromátides, perdón, a este cromosoma en las dos cromátides. Una se va a un extremo de la célula y la otra se va al extremo contrario, ¿sí? Separando, pues, a esta cantidad de cromosomas en 2N, ay, caray, 2N en esta porción y 2N en esta porción, ¿sí? Y ya en la telofase, finalmente en la telofase, se reorganiza la membrana nuclear, que se degradó en la prometafase, ¿sí? Y de esa forma ya tenemos dos núcleos diploides, un núcleo diploide aquí y un núcleo diploide aquí. Y listo, ahora sí, ya tenemos todo lo que necesitamos para dividir a nuestra célula y producir dos células igualitas, ¿sí? Entonces, hasta aquí, todo lo que está encerrado en este cuadrito, ¿sí? Todo lo que pusimos aquí es la cariocinesis, ¿sí? La formación de un núcleo nuevo. Entonces, ¿cómo se forma ese núcleo nuevo? Pues por medio de todos estos pasos que vimos aquí. La profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, pues ahí están todos los pasos de la cariocinesis. Ya terminó la cariocinesis. Recuerden que cariocinesis es la formación de un núcleo nuevo. Acuérdense que desde la fase G1, desde la interfase, nosotros ya teníamos el doble de todos los componentes, ¿sí? Desde la fase G1 ya tenemos el doble de todos los componentes, con excepción del núcleo. Ya al final de la cariocinesis, ahora sí, ya tengo el doble de información genética y ya tengo a esa información genética contenida en dos núcleos. Ahora sí, la célula ya se puede dividir, ¿sí? Y esa división es conocida como citocinesis, ¿sí? Recuerden que cinesis es un término que nos hace referencia a creación, ¿sí? Entonces, citocinesis es la división del citoplasma que va a dar lugar, pues ahora sí, a dos células hijas, ¿sí? La citocinesis me va a dar lugar, ahora sí, a mis dos células hijas. Dos células hijas diploides en este caso, ¿sí? Ok, la citocinesis va a ser diferente dependiendo del tipo de célula. Entonces vamos a ver cómo varía si se trata de una célula animal o si se trata de una célula vegetal. A ver, los nucleosomas son las histonas. Más bien podemos decir que las histonas están formando los nucleosomas, ¿sí? Esto ya lo he explicado muchas veces, lo voy a explicar por una última vez para que quede bien claro ahora sí, ¿sí? Una sola proteína histona es una proteína globular, ¿verdad? Una proteína de morfología globular. 8 de estas proteínas histonas 8 de estas proteínas histonas van a servir como un punto de unión para el ADN. Entonces, sobre este conjunto de proteínas histonas se va a enredar nuestro ADN. Y entonces este ADN enredado sobre las histonas es un nucleosoma. ¿Sí? Entonces los nucleosomas son estos, el conjunto, bueno, lo voy a anotar para que no se nos olvide, el conjunto de 8 proteínas histona y la red de cromatina y la red de cromatina. ¿Sale? Bueno, entonces eso es un nucleosoma. ¿Las células haploides también siguen este proceso? No. Ahorita les voy a explicar qué pasa con las células haploides. ¿Sí? Luego de complementarse. No, esto es aparte. ¿Sí? Con esto que estamos viendo, podríamos decir que ya cubrimos todo lo que tiene que ver con mitosis. Esto que estamos viendo es mitosis, ¿sí? No alcanzaron a hacer las anotaciones anteriores. A ver, déjenme ver si las podemos poner. Ahí voy, ¿eh? A ver, ahí está. Vamos a regresar nada más a la
diapositiva anterior, esto. A ver, tomen sus capturas para ya borrarlo. Listo, ¿verdad? ¿Ya? Ok. Bueno, pues entonces vamos a ver qué pasa ahora sí en la citocinesis. Recuerden, citocinesis es el nacimiento de una nueva célula. Ok. Va a depender del tipo de célula, porque ayer me preguntaban, entonces, ¿cómo es que una célula vegetal se divide si no tiene centriolos? Ahorita vamos a platicar de eso. En las células animales, ¿qué es lo que hemos estado describiendo a lo largo de este tema? Porque acuérdense que empezamos con biología celular de células eucariotas animales, ¿sí? En las células animales la citocinesis se produce por la contracción de la membrana plasmática. A ver, para que no se me vayan a hacer bolas. Órale, ¿qué pasó? Ay, ya, para que no se me vayan a hacer bolas. Esto significa membrana plasmática. ¿Sí? Ok, entonces esta membrana plasmática se va a contraer, o sea, se va a ir haciendo chiquita. Este diagrama nos está explicando qué es lo que pasa aquí, pero vamos a explicarlo desde cero para que quede bien claro. ¿Sí? Voy a borrar esto y se los voy a explicar con dibujitos. ¿Sí? A ver, entonces, al final de la cariocinesis, nosotros ya tenemos una célula que en su citoplasma tiene dos núcleos, ¿sí? Y estos dos núcleos son diploides, ¿verdad? Estos dos núcleos son diploides. Cuando la célula ya terminó la fase de la cariocinesis, va a empezar a emitir estímulos hacia el exterior, hacia su entorno. Por eso decíamos que era importante que el entorno de la célula también fuera adecuado, ¿sí? Que tuviera las biomoléculas necesarias para la división, porque en sus extremos la célula va a emitir glucoproteínas que van a atraer a subunidades de actina, ¿sí? Estas glucoproteínas van a atraer a subunidades de actina, ¿sí? Entonces se va a formar alrededor de esta proteína un anillo que se va a ir contrayendo, se va a ir haciendo chiquito, 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 ¿sí? Se va a ir contrayendo, se va a ir encogiendo, pues este anillo de proteínas, vamos a ponerle nombre para que no nos sabemos bolas. Este es un anillo contráctil de actina. ¿Sí? ¿Me explico, chicos? Terminó la citocinesis, perdón, la cariocinesis, la célula ya tiene dos núcleos y con esos núcleos va a emitir estímulos hacia el exterior. Esos estímulos van a atraer a la actina para que rodee a la célula y este anillo contráctil de actina pues haga eso, se contraiga, ¿sí? Se vaya haciendo chiquito, chiquito, chiquito hasta que llegue al centro de la célula. O sea que al final de la citocinesis lo que nosotros vamos a ver es que esta célula pues básicamente se va a cortar. Espérenme, se va a cortar. ¿Sí? Entonces aquí, ese anillo contráctil de proteínas, como les digo, contrae a la membrana plasmática, ¿sí? Se va encogiendo, se va haciendo chiquitito hasta que llega aquí al centro, ¿sí? ¿Y qué hace aquí en el centro? Pues finalmente corta la membrana plasmática, ¿sí? Aquí se va haciendo pequeñito y corta la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, después de su contracción final, lo que va a pasar es que ahora, lo estoy haciendo muy amontonado, ¿eh? Pero ustedes me entienden. Ahora sí, ya tenemos a dos células que tienen su núcleo diploide. Aquí también están dos núcleos, ¿sí? Y las dos células tienen un núcleo diploide, ¿sí? Entonces aquí, esta célula es 2N
esta es 2N, y este es el resultado de esta ruptura. Esta es 2N, esta es 2N, y listo. Ahí termina la citocinesis. Ya tenemos dos células hijas, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver qué pasa esto, ¿sí? La formación de un anillo contráctil de actina. Luego vamos a ver la contracción de ese anillo, ¿sí? Y finalmente, el nacimiento de las dos células. Déjenme anotárselos para que quede bien claro. Número 1, formación de un anillo contráctil de actina. Un anillo contráctil de actina. ¿Sí? Número 2, la contracción del anillo de actina. ¿Sí? Entonces, este anillo contráctil dice, bueno, pues hoy es viernes de ahorcar células, ¿sí? Se contrae, ahorca esta célula, ¿sí? Hace chiquita a la membrana plasmática de esta célula y finalmente rompe a la célula, ¿sí? Como paso número 3, nacimiento, nacimiento de una nueva célula. ¿Sí? ¿Cómo? Pues por medio de la contracción de las proteínas, ¿sí? Por medio de, de la contracción de estas proteínas que finalmente terminan rompiendo la membrana plasmática y dividiendo a estas células, ¿sale? Bueno, a ver, como, como si te pusieras una faja bien apretada, termina partiéndote por la mitad, bueno, pues sí, podría ser así, ¿verdad? Podría ser así. ¿Para qué emitía estímulos la célula? Para atraer a las proteínas, a las subunidades de actina, ¿sí? Y formar a este anillo. ¿Para qué emitía estímulos la célula? Para atraer a la proteína, a la actina, pues, y formar el anillo de actina. Se puede decir que la célula animal, se puede decir que para la célula animal hay menos pasos que para que se hagan dos células hijas. Son los mismos en realidad, sí, son los mismos. Entonces, ¿el anillo divide la célula? Sí, ese anillo divide la célula. Después de romperse la célula, ¿qué sucede con ese anillo contráctil de actina? Se degrada, ¿sí? Se despolimeriza y se libera la actina de nuevo en la matriz extracelular, ¿sí? Se irá formando un cacahuate hasta dividirse completamente. Pues sí, ¿verdad? En el diagrama se vería como un cacahuate, exactamente. Bueno, pues ahí está, chicos, ¿sí? Este es el proceso por el cual una célula que ya terminó la cariocinesis, ya al final de la telofase, forma a dos células hijas. ¿Quedó bien claro esto, chicos? ¿Sí quedó bien claro esto de la citocinesis? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Yo sé que sí, chicos, yo sé que sí. Bueno, tomen sus capturas o sus fotos o lo que sea que estén tomando para borrar estos diagramas. ¿Listo? Ya, ok, perfectísimo, chicos, muy bien. Y aquí está, pues, otra vez el diagrama que acabamos de poner, ¿no? Los microtúbulos se proyectan más allá de la célula y atraen a esta proteína que va a formar, pues, ese anillo contráctil del que hablamos. ¿Sale? Bueno, ok. Ahora quiero que noten aquí un par de términos, ¿sí? Quiero que noten un par de términos. La formación de una estructura que se llama áster, ¿sí? Áster. Una vez que se forma el uso cromático, nuestros microtúbulos van a tomar una morfología bien particular, ¿eh? Porque los microtúbulos, recuerden que son como dos cilindros, ¿sí? Que se disponen en un ángulo de 90 grados, ¿no? Uno con respecto a otro. Entonces, se ven como algo así, ¿no? Bueno, además, recuerden que estos microtúbulos están rodeados por una capa de proteínas, ¿sí? Por una capa, pues, de microtúbulos. Entonces, están así rodeados por toda su circunferencia en todas las orientaciones posibles de microtúbulos.
Y cuando se va a formar una estructura, estos microtúbulos se proyectan en todas direcciones posibles, ¿sí? Se proyectan hacia todas partes. Y en la microscopía óptica se observan así, como si fueran un solecito, ¿no? Como si fueran un sol, una estrella, un astro, ¿sí? Parece un astro, de ahí este término áster. Luego, por eso nos dicen que la división en células animales, la división es astral, ¿sí? Astral. No porque se haya fumado nada, ni porque se ande dando un viajezote, no, sino porque para formar a la estructura que ordena a los cromosomas, se formó este áster, este astro, esta estructura que tiene forma de sol, de astro, pues, ¿sí? Por eso dicen que es astral. Y además, como actúa una fuerza externa, ¿sí? Una fuerza externa que va desde afuera hacia el centro, dicen que es centrípeta, ¿sí? Un movimiento o un mecanismo, mejor dicho, de contracción centrípeta, ¿sale? Entonces la división es astral y centrípeta. Centrípeta. ¿Sale? Entonces, otra vez, ¿qué significa esto de astral? Astral significa que para su división participaron los centriolos, que adoptaron esta estructura que asemeja a un sol, ¿no? Un astro, por eso se llama astral. ¿Por qué es centrípeta? Porque una fuerza externa actuó desde afuera, ¿sí? De la célula hacia el centro, ¿sí? Un anillo contráctil de actina actuó desde afuera hacia el centro, ¿sí? Centrípeta. Por eso en algunas bibliografías nos van a poner, que la división de una célula animal es astral. ¿Por qué? Porque participaron estos astros, que son los centriolos, y es centrípeta. ¿Por qué? Porque se formó este anillo que contrae a la célula desde afuera hacia el centro. Sí, desde afuera hacia el centro. Ay, perdón, quité las anotaciones. Tomen sus fotos, sus capturas, porque voy a borrar esto. ¿Sí? ¿Ya? ¿Listos? Bueno, mientras, sorbito. Ay, mientras conecto la computadora porque se me va a apagar. Espérenme un poquito, ¿eh? Listo. Bueno, entonces otra vez, para que no se nos pase, chicos, ¿a qué me refiero con astral? Que se formó esta estructura durante la división que asemeja a un astro, ¿sí? Un sol, esta estructura, que es el centriolo, ¿sí? Que parece un astro, ¿sí? ¿Qué significa centrípeta? Que actuó una fuerza externa que va, pues como lo decimos, desde afuera hacia el centro. Eso es centrípeta, ¿sí? Una fuerza externa, un mecanismo de contracción que va desde el exterior de la célula hacia su centro. Eso significa este centrípeto, ¿sale? Bueno, ahora, ayer me preguntaban qué pasaba con las células vegetales si estas no tienen centriolos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en las células vegetales. Bueno, las células vegetales van a formar estas estructuras por medio de proteínas estructurales por leucoplastos, ¿sí? Entonces, fíjense, en la citocinesis de células vegetales no se produce el estrangulamiento del citoplasma, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una pared celular, ¿sí? Recuerdan que la pared celular es una red de polisacáridos, ¿verdad? Una red de polisacáridos cuya función es hacer más rígida a la célula. Entonces, imagínense,
Si una fuerza externa actúa sobre esta red rígida de polisacáridos, ¿va a poder llevar a cabo su acción? Pues no, ¿verdad? Esta no podría llevar a cabo esa acción de contracción y romper a la célula. Entonces, esto no va a pasar en una célula vegetal. Entonces, en las células vegetales más bien va a ser la síntesis interna de su propia pared celular. ¿Sale? La síntesis interna de su propia pared celular. O sea que desde adentro hacia afuera, una fuerza externa, perdón, una fuerza interna va a actuar. Fíjense ahora, desde el centro hacia afuera se va a sintetizar una nueva membrana, una nueva pared celular, perdón. Entonces, ¿cómo se llamará este mecanismo de división? En las células vegetales, la división, vamos a anotarlo aquí, la división es, pues ahora, centrífuga. ¿Sí? Ahora es centrífuga. ¿Por qué centrífuga? Porque es una fuerza que actúa desde el centro de la célula, ¿sí? Desde el centro hacia afuera. O sea, pues la propia pared celular se va a sintetizar desde el centro hacia afuera para terminar de dividir a la célula, ¿sí? Es centrífuga. Ahora, si no hay centriolos, ¿cómo se van a ordenar los cromosomas? Bueno, recordarán ustedes que por ahí las células vegetales, cuando vimos biología celular, que las células vegetales no tienen centriolos, pero sí tienen por ahí ciertas vesículas que se conocen como leucoplastos, ¿sí? Entonces estos leucoplastos son los organizadores de proteínas estructurales. ¿Sí? Los organizadores de proteínas estructurales en células vegetales. ¿Sí? Porque tampoco podemos decir que una célula vegetal tiene microtúbulos verdaderos. Sí los tiene, claro que sí, solamente que son diferentes a los de la célula vegetal. Entonces, ¿quién ordena a los cromosomas? ¿Quién forma este uso cromático durante la división celular? Los leucoplastos. Entonces, este conjunto de proteínas, ¿sí? Este que vemos aquí y este que vemos aquí, son los leucoplastos, ¿sale? Entonces estos leucoplastos obviamente no van a adoptar la morfología que describíamos hace un momento de un astro, ¿verdad? De los centriolos, como de un solecito. Entonces por eso nos dicen que la división de las células vegetales es anastral, ¿sí? Es centrífuga y anastral. ¿Por qué? Porque no están esos astros, ¿sí? Esos astros que corresponden a los centriolos, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay centriolos en una célula vegetal, ¿quién ordena a los cromosomas? Los leucoplastos, ¿sí? Los leucoplastos que son organizadores de proteínas estructurales, ¿sale? Entonces, ¿queda claro, o bueno, más bien se contesta esa pregunta que me hicieron ayer sobre qué pasa, por favor? A ver, si está por ahí la personilla que me hizo esa pregunta, ¿queda claro qué pasa con las células vegetales? Bueno, es como el Oxxo y el 7-Eleven. Bueno, pues sí, podríamos decirlo. Los leucoplastos son el 7 y los centriolos son el Oxxo. Son más o menos la misma función, pero de diferente forma, ¿no? Bueno, entonces los leucoplastos son como los centriolos, así es, serían como los centriolos, pero en las células vegetales. Ok, entonces fíjense en las diferencias, perdón, que hay en la división en células animales y vegetales. En las células vegetales es centrífuga. ¿Por qué centrífuga? Porque hay una pared celular que hace rígida a la célula, ¿sí? Hace rígida a la célula y no permite que una fuerza externa actúe, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a dividir la célula para ya al final de su cariocinesis? Bueno, pues proyectando a su propia pared celular hacia el exterior, ¿sí? Proyectando a su propia pared celular hacia el exterior en un proceso centrífugo, ¿sí? Una fuerza que actúa desde el centro hacia afuera,
que se va para afuera, pues que se fuga, que se escapa. De ahí el término centrífuga. ¿Sale? ¿Quedó claro? Sí, listo. Muy bien, chicos, pues ya está. Entonces podríamos decir que todo lo que vimos aquí corresponde a la mitosis, ¿sí? Todo lo que vimos hace un momento es la mitosis, ¿sí? La interfase y la fase de división. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen para que quede perfectamente claro ya todo esto, ¿sí? A ver, vamos a poner aquí un pequeño diagrama en el que resumimos a nuestro ciclo celular. A ver, no soy un artista, y ustedes ya lo saben, así que no se rían de mis dibujos. Bueno, ok, entonces partiendo desde aquí, vamos a poner que el ciclo celular tuvo dos grandes fases, ¿no? La interfase y la fase de división. Vamos a ponerlo como así. ¿Sí? Ok. Entonces, toda esta parte que vemos aquí corresponde a la interfase. ¿Sí? Vamos a poner algo así. Todo esto es la interfase. ¿Sí? Esta es. Y... Oye, déjenme quitar esto de aquí. Espérenme, es que ustedes no ven todo lo que sale en mi pantalla, pero tengo todos los controles de la reunión aquí. Esto es la Ay, ¿qué pasa? Espérenme. Uy, no cabe todo. Perdón, chicos, ¿eh? Es que como que no me salió mi idea. A ver, vamos a ponerlo más para acá. Espérenme, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. ¿Han visto un video en el que Belinda está haciendo como un comercial o una transmisión en vivo y que no le sabe a su computadora? Creo que en este momento yo soy Belinda. ¿Sí? Interfase. Sí, entonces todo esto sería la interfase. ¿Sale? Toda esta porción. Bueno, y entonces ustedes recordarán que la interfase tiene tres subfases, ¿sí? La interfase tiene tres subfases. A ver, vamos a poner por aquí esas tres subfases. La primera, la primera es la fase G1, ¿sí? La primera es la fase G1. Luego, la fase S y luego la fase G2. ¿Sí? Entonces, por aquí podríamos decir que todo esto corresponde a G1. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo un poquito más grande porque de hecho G1 dura más. ¿Sí? La fase G1 de hecho es la más prolongada. Algo así. Así sí. Ok. Luego, esto correspondería a la fase S. Y luego esto a la fase G2. ¿Sí? Y pues todo lo que nos queda de este lado sería la fase de división. Perdón, no es lo mío escribir así al revés. Pero bueno, como que se va entendiendo, ¿no? División. Ok, todo esto sería la fase de división. Y la fase de división tenía 5 subfases, ¿verdad? Vamos a ponerlas por aquí. Aquí hay una. Estas son rapidísimas, ¿eh? Por eso las estoy poniendo así, en más pequeñitos, en intervalos más pequeñitos, porque son bien, bien rápidas. Y 5, ¿sí? Entonces, en la fase de división, nosotros veíamos la profase, la prometafase
Ay, lo que anda haciendo uno para que quede bien claro esto. Prometafase, luego vamos a ponerlo ahora así, metafase, luego la anafase, luego la telofase. ¿Sí? Y ya finalmente la división. Entonces, básicamente esto es el ciclo celular, ¿no? La interfase y la fase de división. La fase de división pues, va a comprender a la cariocinesis, que es todo esto, y ya finalmente la división, que es la citocinesis. Después de la telofase, nuestra célula reingresa al ciclo celular y vuelve a cumplir todas sus fases, ¿no? Entonces, ya para terminar con esto, rapidísimo, nada más, pues les digo que la G1, la fase G1, es la duplicación. Yo creo que ya esto se lo saben, ¿no? Duplicación de organelos. La fase S es la duplicación, pero ahora de ADN. ¿Sí? La duplicación de ADN. La G2, ay, me faltó el 2. La G2 es el ordenamiento de ADN en los nucleosomas. Ustedes ya saben qué son los nucleosomas. En la prometafase lo que vemos es una célula que ya formó a sus cromosomas. En la prometafase vemos que esos cromosomas se dispersan en el núcleo. En la metafase, los cromosomas se vuelven a ordenar en el centro de nuestra célula. En la anafase, los cromosomas se dividen en cromátides, ¿sí? Y esas cromátides quedan en extremos contrarios de la célula. Y en la telofase, pues vemos que ya tenemos a dos núcleos, ¿sí? Entonces ya esta célula se divide y me da dos células hijas, ¿sí? Y entonces reingresamos al ciclo celular. Y ahí está, chicos. Ese es el mecanismo por el cual nuestras células se dividen para producir células nuevas, ¿sí? Nos faltaba por acá la meiosis, ¿sí? Pero la meiosis es básicamente lo mismo. De hecho, exactamente lo mismo. Nada más por ahí hay 5 subfases, ¿sí? Hay que diferenciar en la profase. El leptoteno, el cigoteno, el pactoteno, el diploteno y la diacinesis. Pero pues eso lo vamos a ver ya hasta que nos toque ver a los aparatos reproductores, ¿sí? Porque recuerden que esto tiene la función de pues producir a las células gonadales, a las gonadas sexuales, ¿sí? Entonces, si ahorita me pongo a hablar de eso, pues no me van a entender nada, ¿sale? Entonces, vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí, ¿sí? Vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí y pues ya que nos toque ver el aparato reproductor, vemos esto, ¿sí? Ya, bien que me conocen, ¿verdad? Ya me están mandando por acá. ¿Cómo le hacen? Ya se nos fue el tiempo. No, más bien, ¿cómo le hago yo para perder el tiempo así? Ahora sí fui yo, ¿eh? Ahora sí fui yo. Y ahora sí, estaba consciente del tiempo, ¿eh? Ahora sí estaba bien consciente del tiempo, así que ahora sí no puedo decir que me sorprende. ¿Qué PC me compré? No, no me compré ninguna. Fíjense que aquí nuestro director Carlos se patrocinó una computadora que estoy utilizando ahorita, sí, pero no me compré nada, no me he comprado nada todavía. A ver, el gráfico ya está. Sí, aquí está. Nos vemos al rato. Sí, nos vemos al rato, ¿eh? Al rato nos vemos para ahora sí, terminar esa clase de metabolismo para que ya por fin vean lo de la glucólisis y lo del ciclo de Krebs. ¿Sale? Bueno, el enlace para el grupo, se los voy a pasar al ratito. ¿Sale?